de definición, hemos visto los valores normales. Estábamos agarrando la regulación. En la regulación habíamos planteado dos, por principios o por metodologías, una regulación y una solo. En la regulación aguda es localizado fundamentalmente el sistema nervioso vegetativo. Ni transformador, no, ni adaptador. Para esto, el sistema nervioso tiene receptores. ¿Dónde están los receptores para el ajuste agudo de la presión? Había para las grandes presiones, estaban el seno carotídeo y los cuerpos aórticos. Estos tenían sensibilidad para presión alta. Para las presiones bajas, para presión penosa, teníamos otro receptor que está en la aurícula derecha, receptor que nos informaba de la presión baja. ¿Cómo trabajaban estos receptores una vez captados? Era a través de los canales epiteliales sensibles al sodio. Entonces era la cantidad la más de ingreso de sodio a esta célula Tengo los fundamental. Y que esta fundamentalmente teníamos en el seno carotídeo, que en la bifurcación de la carótida, aquí estarían los sensores de presión. En el cuerpo carotídeo estaban los sensores, los quimioreceptores, acá serían los presoreceptores. A través del noveno par llevaban la información al tallo del encéfalo. Del décimo par traía información de los cuerpos aórticos también al tallo del encéfalo. Eso quiere decir que este sistema de regulación tiene que haber, así como en el mundo de los chismosos, tiene que haber receptores, un órgano central que lo analice y luego los receptores. Estos son los sensores de las presiones. Estos tienen que ser llevados al bulbo. Y de eso tiene que informarse al hipotálamo. Una vez en el bulbo teníamos varios núcleos que están inmersos, fundamentalmente el grupo respiratorio está el grupo respiratorio dorsal que está en el tracto del núcleo solitario, que está bastante ligado al manejo de la presión arterial, y de ahí viene la información y de aquí sale a través de dos vías, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Ya lo conocemos estos dos sistemas. El sistema simpático, cuando la presión cae, el número de informaciones comienzan a llevar este informe al bulbo y comienza a hipertrofiarse el sistema simpático. Y si la presión cae, si la presión es aumentada, entonces se descarga el parasimpático. El sistema simpático lo hace a través de la secreción de noradrenalina o adrenalina y va a actuar esto sobre sus receptores, ya lo conocemos también, receptores alfa 1, alfa 2. ¿Dónde están estos receptores? Están en la pared muscular, en la hebra muscularista de las arteriolas. Hemos dicho, las grandes arterias sus paredes están esclerosadas, el tejido fibroso, ustedes lo conocen, difícil eso, y hasta incluso están calcificadas, no va a poder manejar, pero las arteriolas, cuyo diámetro está entre 100 a 200, 300 micrómetros de diámetro,
las más chiquitas que no lo podemos ver, esas sí son paredes, fibra muscular lisa, fibra muscular lisa, el que puede ofrecer la resistencia. Y por lo tanto, al aumentar la resistencia, hace que pueda subir la presión. Por otro lado, actuando sobre el receptor beta 1, accidentalmente puede pasar el beta 2 en nuestros dos receptores del sistema simpático, que no eran puros, el beta 1 estaba en el corazón y el 2 estaba en los pulmones, pero eso aquí clasificado no son puros. Los pacientes que son asmáticos usan un salbutamol para bronquiolitarse y eso le da palpitación. Eso quiere decir que hay algo de esos receptores en el corazón, al revés. Todos los receptores beta 1 están también en el pulmón. Y un bloqueador atenuador que usamos en la práctica, yo le doy a un paciente para disminuir la frecuencia, a un asmático le va a arrancar su cuadro de asma. Eso quiere decir que estos dos receptores no son solos. ¿Cómo lo hacen? Entonces viene a esta especulación que se puede hacer. Esta de acá, al actuar en la fibra muscular, la adrenalina, no la adrenalina, sobre su receptor, esto trabaja con proteína G, y esta proteína G genera el componente alfa y beta gamma. El beta gamma actúa sobre la fosfolipasa, una enzima que está en la membrana y transforma, saca de los fosfolípidos de la membrana, hace que se produzca IgG. Estas actúan sobre el retículo sarcoplasmático haciendo que libere calcio. Si se libera calcio, hemos dicho ya, esta va a activar a la miosina. Esta miosina jala actina y se produce la contracción. Es el mecanismo. Al revés, en el caso de los receptores beta 1 fundamentalmente está en el corazón, eso a esa caída de la presión, el receptor, el sistema simpático se descarga. Esto es una respuesta aguda. Si en ese momento cae la presión, inmediatamente tiene una hemorragia, una fractura, inmediatamente se libera esta adrenalina, hace un ajuste rápido de la presión. Por favor, no vuelvan a abrir la puerta. Hace en forma aguda la respuesta. Esta ganancia de la activación de este receptor bastante rápida. Y tampoco no dura mucho. Que alguien se nos viene encima, o un camión descarga hasta la adrenalina, la respuesta es rápida, violenta, actúa sobre sus receptores, hace la respuesta aumentando la resistencia periférica. Esta resistencia, hemos dicho, la presión arterial es el producto del cardiocaucus por resistencia periférica, esto está aumentando la resistencia periférica. Ahora voy a ver el cardiocaucus del gasto cardíaco. Entonces, frente a un cuadro agudo ya tengo una manera de responder aumentando la resistencia periférica, y otra manera quiero ver el otro componente. De acuerdo a la doctora Pache, la presión arterial es igual al producto del gasto cardíaco por resistencia periférica. Entonces, ¿cómo hago con gasto cardíaco? Entonces dice que hago de la siguiente manera. Aumenta la descarga adrenérgica, aumenta la descarga adrenérgica. Esta descarga adrenérgica actúa sobre los receptores beta 1. ¿Dónde está eso? Fundamentalmente en el corazón. ¿En qué parte? En todo, hemos dicho en todo, el corazón está rodeado por unos plexos. Esos plexos ha sido descrito que los plexos dicen que el sistema simpático termina en unas varicosidades. Así lo registran, varicosidades, y estos forman unos plexos.
ahí, en esto de las velocidades que está en la cara externa, tanto de la aurícula como el ventrículo, y están más agrupados a nivel de la vena cava superior, la desembocadura de vena cava superior e inferior, y que el deterioro o la disminución de estos receptores puede estar ligado a cuadros de infarto, que quiere decir que donde existe menos plexos habría esta posibilidad. Entonces ese es un motivo de que ustedes pueden tal vez estudiar este problema, sería el motivo de estudio, no está todavía definido, y que estas acá soltaban la noradrenalina, así actuaba sobre el receptor de ciclodominio que estaba en el miocito, en las miocárdicas. Esta trabajaba con la proteína G, y aquí si se liberaba el componente alfa que actuaba sobre la adenidato ciclasa, que era una proteína de membrana. Esta proteína de membrana tomaba ATP y generaba AMP cíclico. Imagino que han leído. Este AMP cíclico, hemos dicho, entre comillas, tan maldito, lo activa la proteína quinasa A. Esta proteína quinasa tenía dos componentes, un componente constitutivo y una regulatoria, y entonces con su componente regulatorio actuaba sobre los canales de calcio, haciendo que ingrese calcio, y este calcio utilizado, habíamos dicho que era el calcio chispa, calcio disparador, actuaba sobre el ciclo sarcoplasmático. Ahí tenía sus receptores de rianodina, R, Y, R, y hacía que todo el calcio que estaba guardando este reciclo sarcoplasmático en el talquecoestrin, liberaba este calcio inundaba el citosol y activaba, se combinaba con la troponina C, lo luxaba y dejaba libre a la troponina I y troponina T. Entonces, de tal manera que la actina quedaba libre, porque ya no estaba atado con este complejo, y venía la miosina y hacía su contacto y se producía el complejo actomiosina y se producía la contracción. Entonces, cuanto más descarga había, si yo voy a tomar esto, más descarga de adrenalina hay, más proteína G, más cantidad de proteína quinasa, más calcio entrará, más cantidad de calcio se liberará y más poderosa será la contracción. Y eso lo han visto en los capítulos. Cuando echamos adrenalina, han visto que el corazón se contrae con más banquete, entre comillas. Eso lo han visto. Eso lo está diciendo. Además, que actuaba sobre el nodo sinusal, haciendo que esta pendiente se hiciera cada vez más parada en la zona donde actuaba el canal lento de calcio, y hacía más y más y aumentaba entonces la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? El gasto cardíaco, el cardiocao, pues hemos dicho, o si se quiere poner así como quiera, es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen histórico. Eso es muy rico. Entonces, aquí tengo el aumento de la frecuencia cardíaca, me lo maneja el nodo sinusal, y el volumen sistólico, el poder de contracción y también poder de relajación, porque esta proteína quinasa actuaba sobre el cerca. ¿Qué cosa es el cerca? Es la bomba de calcio que está en el círculo sarcoplasmático, el cerca 2, cerca 1, hemos dicho que estaba en el músculo esquelético y por lo tanto lo activaba y permitía el ingreso. Y también activaba a la bomba sodio-potasio, porque la bomba sodio-potasio es una bomba electrógena que bota 3 sodios y deja entrar 2 potasios. Pero este componente que botaba tenía la posibilidad de ser manejado por el calcio.
Entonces el calcio lo activaba y podía hacer esta capacidad de digamos, disminuir su capacidad de botar sodio y las células se cargaban con calcio. Y, voy a repetir, tengo un componente alfa, hay varias isoformas del componente alfa y el componente beta. Este componente de la bomba sodio-potasio, ¿a qué pasa? Es la bomba típica de la bomba electrógena. Tiene unas depresiones donde pueden sacar 3 sodios y dejar introducir 2 potasios. Pero tiene también una zona para que pueda intoxicar la guabaína o los digitales. Y además tiene una zona donde tiene un receptor para que pueda utilizar ATP para hacer este trabajo. Pero además tenía una zona sensible donde podía actuar el sistema simpático efecto de la proteína quinasa A. Entonces, la proteína quinasa A puede actuar sobre esto y limitar su capacidad de bombeo del sodio. Y como no puede bombear sodio, el citosol queda cargado con más cantidad de sodio. Y esto como no puede, pero tiene que saber de todas maneras, utiliza un intercambiador sodio-calcio. Esto tiene que ser botado hacia el exterior, este sobrante de sodio, porque la célula no se puede hiperpolarizar y tiene que ser cambiado por el ion calcio. Este calcio entonces al final en buena cuenta va a quedar cargado el calcio en el citosol y por lo tanto va a activar a las proteínas contráctiles y va a producir la contracción. Este era el mecanismo de la digital. Antes usábamos nosotros, cuando yo era estudiante, usábamos como tónica fría, y así todavía se sigue conociendo los digitálicos. Este digitálico actuaba sobre esta bomba y intoxicaba esta bomba y no podía botar el sodio, queda cargado gran cantidad de sodio en el citosol, porque esta bota de sodio mete 2 potasios. Como no puede botar, pues se queda cargado en la célula con gran cantidad de sodio. Esto es manejado por otra bomba que se llama el intercambiador sodio-calcio, muy grande. Intercambiador Chandler calcio-sodio, no necesito memorizarlo. Esto intercambia y puede hacer este fenómeno de cargar a la célula con calcio, y si la célula está cargada con calcio, puede hacer que esa contracción sea mucho más poderosa. Entonces estamos viendo cómo el sistema simpático actúa en forma aguda regulando la presión. A esta forma aguda que accidentalmente le va a ayudar otra serie de sustancias. Estamos hablando de esta regulación aguda de la presión arterial acá, regulación aguda, y la regulación crónica, hemos dicho, es el famoso RAS. El aguda fundamentalmente lo hace el sistema simpático y parasimpático. Y el parasimpático, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de la secreción de la acetilcolina. ¿Qué hace la acetilcolina? Me baja la frecuencia cardíaca. Si me baja la frecuencia cardíaca, el cardiac output disminuye. Y si disminuye el cardiac output, entonces bajará la presión arterial. Si baja esto. Además, actúa a nivel periférico. En el nivel periférico, la acetilcolina es vasodilatadora, pero siempre en cuando que la membrana, las células epiteliales, células endoteliales estén intactas. Pero si la arteria o el vasito está sin células endoteliales, cualquier sustancia que actúe sobre estas células endoteliales produce la vasoconstricción. En este caso sí produce entonces el sistema simpático, hemos visto por tanto aumentando resistencia periférica, aumentando cardíaco, pues el parasimpático baja fundamentalmente esto, baja la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? Porque baja la frecuencia. Y
y también produce vasodilatación periférica. A este fenómeno tendríamos que agregar otras como la aparición de endotelina, que será motivo de un análisis cuando hagamos endotelios, y también tiene que haber otras gran cantidades de sustancias que agudamente lo va a ajustar, a reducir la secreción de las prostaglandinas. Las prostaglandinas es otro grupo de drogas o sustancias que actúa en nuestro organismo. ¿Alguna pregunta acá en el manejo del sistema simpático en forma aguda? Esto es la respuesta a una variación aguda de la presión. ¿Quién lo detecta? Los receptores. Esos receptores, una vez que dan informan al tallo. El tallo produce para ajustar secreción del sistema simpático el parasimpático. Entonces, si es el sistema simpático, hemos visto cómo actúa a nivel periférico, cómo actúa a nivel del corazón, para poder manejar esos dos componentes de la presión arterial. El parasimpático segrega toda acetilcolina y ajusta esos dos componentes. ¿Alguna pregunta acá? Algo que quiere que no lo han entendido, pero que no me digan, repiten, sino hagan la pregunta. ¿Sí? ¿No hay? Está clarito, muy bien. Entonces ahora veamos cómo ayuda a este fenómeno la prostaglandina. A este fenómeno puede ayudar las variaciones. Esto no es únicamente la prostaglandina que ajusta la presión arterial. La presión arterial, la prostaglandina viene del ácido araquidónico. Ustedes lo conocen, el ácido araquidónico, ¿cierto? ¿Qué cosa es el ácido araquidónico para ti? ¿Ah? ¿Qué cosa es el ácido araquidónico para ti? ¿Alguien sabe qué es el ácido araquidónico? ¿Ah? Es un ácido graso, ¿qué más? Poliinsaturado. ¿De cuántos carbonos? De 20 carbonos. ¿Dónde se encuentra? En la membrana. ¿Cómo qué? Como fosfolípido. Ahí viene la fosfolipasa, lo suelta este ácido araquidónico para que no genere hipertensión. Además, por otro lado, se activa una enzima que es el COX, ciclooxigenasa. Esta ciclooxigenasa va a actuar sobre el ácido araquidónico y me va a dar las prostaglandinas. ¿Cuántos tipos de prostaglandinas se dicen? Un montón, pues. El primero se encontró en la próstata, después se encontró en el útero, y participa activamente en el trabajo de parto, y los que actualmente ya no hay, se utiliza cuando no está trabado el parto, que no arranca, prostaglandinas para activar o para que el músculo, fibra muscular, se active y se produzca el parto. Entonces, tenemos una gran gama de prostaglandinas, de los cuales de estas tenemos uno es el tromboxano A2 y la prostaglandina I2, que son los representativos. Todas estas prostaglandinas, una temporada se dijo que la prostaglandina era un derivado del ácido, es un ácido graso, un ácido graso, un metabolito del ácido graso. Se dijo que esto era la vía final, cómo la naturaleza podía mover, activar a las células. Entonces, se llegó a esta conclusión que para muestra usaron métodos. Aquí, por ejemplo, el tromboxano A2, si lo conocen ustedes por las plaquetas, ¿cierto? Las plaquetas producen, ¿cómo producen? Han hecho ya, ¿qué tipo de la plaqueta? El doctor Carter. A ver, ninguno que recuerde. ¿Usted qué país estudia? A ver. No me digan que no, pues. Hay dos tipos de origen de las prostaglandinas. ¿Quién lo hace? La ciclooxigenasa. Es COX así. COX-1 es constitutivo, así como usted quiere decir constitutivo, así como construido. Y COX-2 es el inflamatorio.
es el inducido. Entonces, aquí el COX-1 está trabajando normalmente y en casos patológicos puede llegar a fabricar. Y de hecho, el tromboxano SU2 va a ser originado, en primer lugar, en la coagulación. Ustedes recuerdan cuando las plaquetas se encuentran a una superficie endotelial libre, aquí va a venir a meterse una plaquetita. ¿Qué cosa arranca la coagulación? La adhesión plaquetaria. ¿Quién arranca? ¿Han dado examen? Oye, qué mala gente. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? ¿Ah? Fuerte, ¿qué? No, esa coagulación, sí, no, la agregación, primero la adhesión plaquetaria. ¿Quién arranca? El factor de von Hillebrand. Es una proteína que está en la membrana basal. Von Hillebrand, entonces esta es una, entonces la plaquetita también emite su glicoproteína 1B. Entonces se pega una vez que produce eso, se pegó ahí esa plaquetita que emite otras prostaglandinas que utiliza al fibrinógeno como intermediario para la agregación plaquetaria. Las prostaglandinas estas son las lipoproteínas que van a adherir, jalar y se produce esto. Y además acá la prostaglandina, para seguir jalando, necesita producir este tromboxano SU2. Entonces el tromboxano SU2, ¿quién lo origina? Las plaquetas. Estas plaquetas atraen a otras plaquetas, produciendo la agregación plaquetaria. Relativamente, este fenómeno se va a amontonar, pero no todas nuestras plaquetas se transforman pues en este tapón plaquetario. Porque las células endoteliales también producen su prostaglandina, y que no es el tromboxano, sino que es el prostaciclina. Se llaman prostaciclina. Entonces tenemos una prostaglandina hace la agregación y el prostaciclina hace la antiagregación. ¿Quién produce el tromboxano SU2? Las plaquetas. ¿Quién produce el prostaciclina? Las células endoteliales. Esta adhiere y esta desadhiere, porque si no, todo mi sangre se quedaría adherido, lo cual no se produce. Entonces, esta agregación, este tromboxano SU2 que hemos dicho produce la agregación plaquetaria, estimula la multiplicación de la fibra muscular lisa, musculariza nuestras arterias. Vamos a ver cómo nuestras arterias, cuando nacemos, tenemos las células endoteliales que cubren las células, y está en el espacio que está entre la adventicia y esta fibra de células endoteliales está casi vacía, hay muy poca fibra muscular lisa, pero cuando ya somos viejos y tenemos hipertensión, el tamaño sigue siendo igual, no hay aumento, pero en las células endoteliales ya están reducidas, la luz del vaso se achicó, pero acá todo esto es fibra muscular lisa, y entonces los engrosó. Esto se llama remodelación de las arteriolas. ¿Está claro? ¿Quién es el responsable de esto? Es este bendito tromboxano. Y produce la agregación, produce fibra muscular. Y si aumenta esto, aumenta la presión, la resistencia periférica, y por lo tanto la presión arterial aumenta. Eso es lo que se dijo que producía estas. Además de eso había una serie de variaciones. Y en la forma crónica ya hemos analizado, creo, en la clase anterior, el famoso RAS. A mí me gustaría ver cómo está, dónde estamos, a ver dónde estoy.
Sobre presión arterial se puede hablar de muchas cosas. ¿Sí? ¿Cómo? ¿No tiene? Sí tiene. ¿Dónde está tu USB? ¿Cómo? Levanta el otro. A ver. Ayúdeme, por favor, a ver. Ayúdeme. ¿Ya? Ahí está. Habla. Entonces me lo baja, presión sanguínea. Ya. Y después, no. Esta me baja. No, está donde está fisiología arteria coronal. Ya, claro, está. Lo que estábamos hablando, ¿que lo bajaste? No hay, bueno, me lo devuelve ya. Abre. Coronaria no. Presión arterial. Presión afuera. Yo le he bajado presión sanguínea. Le tomé. Beto, Yaomi. Allá, arriba, ahí. Presión sanguínea acá. Daremos algunas indicaciones. Ahora, podía hacer eso, lo que hacer análisis de acción arterial, la definición presión arterial sistólica, diastólica. ¿Cuál es la más importante? La presión media. ¿Qué cosa es la presión media? Es la presión de perfusión con que actúa la columna sanguínea, la que va a originar la presión hidrostática. ¿Qué cosa es la presión hidrostática? La presión con el flujo que va a permitir el paso de los gases, los nutrientes hacia afuera del endotelio y actuar en la célula. Entonces, se pensó de que esa podía, necesariamente tenía que ser la presión para hacer esta administración de sustancia a los tejidos, tenía que ser pulsátil, ¿no? Porque hay estudios en que sometían a presión continua y esa presión a medida que iba avanzando iba transformándose en una pequeña presión y se transformaba en presión hidrostática. Entonces no había una diferencia. En los centros de investigación a veces se trabaja con presión arterial con una sola de perfusión que perfundía y eso se transformaba en unas arteriolas chiquitas como una presión efectiva de presión y podía actuar en los capilares. La presión de pulso hemos dicho que más bien de utilidad para el clínico puede tener diferenciar la presión sistólica de la diastólica, les ayuda en el diagnóstico, sí, porque esta presión diferencial tengo 120 para la sistólica y 80 la diastólica, es presión diferencial, ¿está bien? Ya. Pero hay pacientes que tienen pues, 200 con 180, con 80
la presión sistólica se subió, la diastólica es igual, entonces ¿en quién pienso? Pues en un hipertivo. Pues si tengo una presión de 160 y la presión diastólica se fue a 0, ¿en quién pienso? En una insuficiencia aórtica, porque en la diástole todo lo que el ventrículo pasa porque ya no tiene anillo, a las válvulas aórticas, el ventrículo cae su presión a 0 y todo se lo jala, ¿no? Y hace un fenómeno de succión. Y también las cardiopatías que unen, o los bypasses del lado de izquierdo y derecho, permite que esta diastólica pueda caer. O también puedo tener, cuando tengo un pulso Tardos y Parvus, se llaman así, una presión sistólica de 100 o una diastólica de 90. ¿Y quién pienso? Pues una estenosis aórtica. Entonces me orienta ya el diagnóstico, ¿no? Esa sería la utilidad de esta presión. Pero eso no le dice nunca se va a voltear. Eso sí, de hecho, no, la diastólica nunca puede estar por encima de la sistólica. ¿Hay algún comentario? La medición, esto ya lo hemos comentado. Hay dos, ustedes encuentran en todos los libros comentados de esto, pero nunca, ni yo no encuentro. Esto es lo más importante. Sí, ya del chiquito que nace ya sabe con el 2% de los chiquitos que nacieron ya están con la presión alta. Pero no hay un límite, pues para eso existen tablas para decir esta es la presión máxima aparente. Eso será diferente para un niño de 1 mes de nacido que para uno de 5, o para uno de 7 o uno de 10. Y desgraciadamente ustedes van a ser pediatras, muchos de ustedes, y son ociosos, y es que no tienen su conjunto de manguitos para ustedes, para tomar su presión arterial. Si se van a dedicarse a neonatología, de hecho deben tener su tensiómetro, y de hecho tienen que tener su brazalete, de hecho tienen que tener ultrasonido porque la oreja no logra escuchar bien en los chiquitos. Ahora, el problema es, no se olviden que el 2% de los nacidos normales ya están con la presión, que ha venido ya alta. Y ya saben también que los chiquitos prematuros que nacen con bajo peso al nacer, así se llama, bajo peso al nacer, eso supuestamente es un riesgo para la hipertensión arterial. Ya le dicen, mi hijito nació ya con 1.800, 1.800 bajo peso, eso va a ser hipertensión, ya casi uno seguro. Entonces, ya le están pidiendo para que ustedes lo tengan, y ahora en ese momento comienza la presión arterial, esta secreción de estas sustancias, lo que hemos dicho, van a remodelar las arterias. La presión arterial a nivel periférico va a remodelar todo el territorio, lo va a muscularizar, y en el corazón también. A este fenómeno que hemos mencionado acá, que va a remodelar, y también participa la aldosterona. La aldosterona es fabricada por la suprarrenal. Esto es una sustancia que remodela. Entonces, ahora ya no usa muchos diuréticos, al contrario, sino aquellos que frenan a la aldosterona, porque esa es la que remodela, malogra el corazón, malogra las arterias. Entonces habrá que usar alguna sustancia que frene a esa remodeladora. Entonces esa se llama la espironolactona, es una droga que evita que el aldosterona esté actuando. Y el otro últimamente que ha entrado es el espleronone, es un derivado inicial de esta que va a bloquear la espironolactona. Entonces, lo que llama la atención de esta clasificación desde el punto de vista fisiológico, puedo rescatar y decir, la presión normal, hasta significa hasta acá nomás, ¿no? Eso es hasta 120, 80, hasta, esto es su límite. Ahora, ¿cómo se hicieron estos datos? Ya también les dije, estudiaron, dijeron, con 120 o como 90, ¿cuántos pacientes sufrieron los efectos de la hipertensión? Tantos. Y así fueron viendo que el nivel que no hace daño al corazón y las arterias era 115, 65. Por eso se dice que ese es el ideal.
no es la mitad más 1, porque eso sería desde el punto estadístico, por esta apreciación como consecuencia de los resultados que tuvieron después de haber por metaanálisis llegaron a esta conclusión y dijeron esta es la zona peligrosa, pero hipertensión ya está hecho el diagnóstico, no hay nada que hacer. Entonces en esta cosa es lo que yo puedo manejar. Hemos dicho también, hemos discutido que ahí hay que cambiar el estilo de vida del paciente, que no sea gordo, que no coma, no tenga 2 esposos, etcétera, etcétera. Entonces es esta lo que tengo que cambiar el estilo de vida. Sí. La forma como se toma la presión arterial es que, ¿no? Aquí tengo, esto lo usual es lo que van a hacer, puede ser digitálico, puede ser ultrasonido, puede ser, digamos, estas últimas que son que nos con corriente eléctrica, que con pilas, etc. Pero de todas maneras, la presión sistólica, voy a escuchar el ritmo del primer ruido del horóscopo, porque el flujo sanguíneo por mis arterias, normalmente si coloca un estetoscopio, ustedes no van a escuchar nada, porque el flujo sanguíneo en mis arterias es flujo laminar. Si el flujo es laminar, esto quiere decir que la sangre, el curso es así, parabólico. La parte central avanza más que la parte periférica. Y que esta corriente es laminar, es silente. Si le pongo una piedrita en el camino, hace turbulencia y comienza a hacer soplo. Que será un soplo, es la ocultación de turbulencia. Esa presión, ese flujo laminar, aquí están las células endoteliales, aquí las células pegaditas con gran cantidad de uniones intercelulares. Y las células, ¿para qué sirven? Les digo para mis alumnos, para que puedan, las células endoteliales, como los glóbulos rojos, tienen bigote. ¿Sí? Todos tienen bigote. ¿Para qué? Para que tienen pelo para cuando no se sale. Una muestra de que tiene bigote el glóbulo rojo, ¿cuál sería? ¿Cómo demuestro que el glóbulo rojo tiene bigote? A ver. ¿Qué es el grupo sanguíneo? Ustedes acaban de hacer. Para ustedes, ¿qué es el grupo sanguíneo? Han hecho una práctica de grupo sanguíneo. Fuerte, fuerte. ¿Ah? Pues si somos santísimos, ¿cuál es el santísimo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Serán proteínas? Grupos sanguíneos del sistema ABO. ¿Ah? Hemos dicho que las células tienen bigote. Si tienen bigote, ¿de qué está hecho? Una glicoproteína. Una glicoproteína. Dice que cómo es el grupo sanguíneo. Entonces, tengo acá una superficie de un glóbulo, también la bicapa. Acá tengo un ceramides una grasa, se pega un azúcar, otro azúcar, entonces tiene, y entonces este es el grupo sanguíneo. Entonces es un grupo de azúcar. ¿Para qué sirve el azúcar? ¿Para qué sirve? Reconocimiento. Para ver, esto es mío, es ajeno, para poder reconocer ese grupo sanguíneo. Entonces, el grupo 0 no tiene unas colaterales, el grupo A tiene diferente, el grupo B diferente, y tuvieron problemas, por ejemplo, en la guerra de Irak, había muy poco, la que abunda más entre el grupo sanguíneo y el grupo 0, y lo más escaso grupo AB, D. Entonces, ¿qué pasaron? Dijeron que yo puedo conseguir más sangre para donar cuando haya estado el grupo B, es un problema. Abunda 0, abunda A, pero grupo 0B no, o AB menos. Entonces, si es RH negativo, peor todavía. Entonces, ¿qué hicieron los americanos? Dijeron, le saco la colita que le representaba el grupo A, el grupo B, y que todos se transformaron en grupo 0. Entonces, ya está, lo transformé. ¿Quién le da eso? La herencia.
¿no? Y ese es el fenotipo y el genotipo, toda esa cosa, eso es una manifestación de que las células tienen bigote. ¿Sí? ¿Está claro? Eso le permite, las células endoteliales tienen bigote, que se pueden utilizar. Yo quiero hacer un trasplante de riñón, necesito a su grupo. ¿Y eso qué cosa es? Esa cadena de hidratos de carbono que está en la superficie. ¿Está visto? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Ah? Está claro. Entonces, es eso. Entonces, y cuando tengo mucha azúcar, ¿qué va a pasar con esto? Se va a aplicar, se va a alterar el bigote. Y eso puede romper el bigote, y eso es lo que va a pasar en las arterias. Entonces, las células endoteliales. Y por eso es que también los glóbulos rojos pasan por el centro de la plaqueta y la plaquetita van pegados. ¿Por qué? Porque son los que van a estar más en contacto con esto. Y si es hipertenso, entonces indudablemente que el estrés o el estrés de acicallamiento pueda lesionar las células endoteliales y pueda hacer que se pierda una célula endotelial. No se olviden que hasta ahora, ¿ustedes dónde se originan las células endoteliales? Han hecho histología, no me digan que no. ¿Ah? ¿De dónde vienen las células endoteliales? De la célula madre. ¿De dónde está la célula? ¿Dónde se forma la célula madre? De la médula ósea. Y a nosotros la célula madre está disparando grandes. ¿Con qué velocidad? No se olviden que un leucocito dura algunas horas. Entonces, eso quiere decir que es superactivo. Entonces, esta va bombardeando estas células. Y ese es un punto de partida, de que el infarto de miocardio me va a matar áreas de células miocardiales. Eso, una vez muerto, tiene que reemplazar. Si no me mata, tengo que hacer cicatriz. Y si es cicatriz, ya es un tejido no contráctil y por lo tanto va a secuestrar al contrario. Si tengo mi corazón, se late así, y si tengo un infarto en la mano izquierda, pues esto es el contrario, esto es la bomba, pues me va a hacer un aneurisma, me va a secuestrar el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace el cirujano? Todos viene y le saca el ventrículo que se prolapsó. Hasta acá es una solución. Entonces, aquí lo que están haciendo los investigadores es utilizar factores de crecimiento de tal manera que estos factores de crecimiento, las células madres van a lanzarnos estas células, lleguen, se dirijan exclusivamente acá. Este es el problema, que se dirigen, no se pierden en otros sitios, sino acá, lleguen acá, se domicilien acá y se transformen en miocitos, en cardiomiocytos. ¿Está claro? Eso es lo que ocurre también cuando tengo un accidente cerebrovascular. Y las neuronas no se reproducen, pero viene una célula madre lanzada por la neuronas, entonces eso puede llegar, domiciliarse y transformarse en neuronas. Mire todo lo que hay que hacer. Entonces lo que hay que hacer ahí es investigar cuáles son los factores de crecimiento que orientan, que lleven este fenómeno. Ya eso, ya desde los chiquitos cuando nacen crecen con una velocidad fantástica. La iguana, cuando le cortan la cola, crece la cola de la iguana. Y dice, las cabras del monte le sacan un pedazo de corazón, restituye su corazón. Eso significa algo, que nuestro cuerpo puede generar factores de crecimiento, y esto puede orientar, llevarlo para que el tejido levantado por el médula ósea pueden llegar acá y jalar todas estas células, hacer que se domicilie, y entonces, y ese es el futuro de la medicina, de la cirugía. Ustedes tienen que estar preparados para estar atentos a ese fenómeno. Hasta acá en el cáncer todo es mutilación. Todo es mutilar, sacar, cáncer mama, sacar la mama, cáncer cuello, sacar. No, pues no es así, pues. Entonces lo que hay que hacer es tratar de, entonces es mutilar. Entonces lo que hay que hacer es controlar los factores de crecimiento que están propiciando. Que hay factores de crecimiento, tiene que haber receptores. Si no hay receptores, ese factor no va a poder actuar. Y esos son los sumivas que están ya entrando
para cáncer de pulmón, cáncer de cuello uterino, los sublimas son los que van a anular a los receptores. Puede haber factores de crecimiento bien, pero no hay receptores, no puede hacer que las células se multipliquen. Eso es lo que ustedes, si se hacen estar a la saga de esto, eso va a ser, me parece que es el boom de... Entonces ya eso es lo que estamos viendo. Pues entonces este flujo es turbulento, este flujo turbulento no se ausculta, y una vez que yo le explico cuando el flujo laminar no oigo, cuando el flujo pongo un estetoscopio acá, el flujo laminar es silencioso, pero si le pongo acá turbulencia, aquí lo dice. Entonces, este fenómeno aplico mucho. Le pongo un brazalete, este brazalete, le equilibrio lo que estoy haciendo a mi lado, hacer mi estabilidad. ¿Está bien? Si la estabilidad es muy fuerte, lo comprime. Entonces, la presión está ahí, el corazón está analizando esta presión, pero que lo comprimí, no oigo nada como pasa. Porque si lo comprimimos acá, el ciclo también funciona, ¿cierto? Llegará un momento en el que sale un piquito, la parte más alta de la presión, no debe ser al salir fuerte, porque estoy pensando en esta bombilla, en la presión que produce dentro del montón. Cuando está bajando la presión, estoy viendo las funciones, baja, llega un momento en el que la presión pasa, se llama top. A la contracción con más funchete que ha hecho el corazón. Eso no significa ni ruido, ni válvula, ni vibración, ni ninguna nada de válvulas. Cuando a veces algunos toman el examen, ¿a qué se da la presión sistólica? A la contracción del ventrículo. La pregunta es esta, nada más. Eso, si ustedes me dicen que se debe a que pasa el primer piquito de flujo sanguíneo y que hace turbulencia, eso, y que esto paralelamente significará la potencia de la contracción, ahí sí es otra cosa. Y a medida que voy soltando, ya nos dará un piquito, irá aumentando, soplo suave, y eso sí tienen que escuchar siempre. Eso lo hacen más bien con tranquilidad. Y después, una vez que después hacen un soplo grande, rudo, después hay un cambio. En ese punto del cambio dice que hay que tomar en cuenta para tomar la presión en muchachitos de 15, 14 años, porque esos tienen a veces hasta que todo se puede uno escuchar. Entonces, aquí tomo presión sistólica, el primer ruido coloscópico, y en el cuarto ruido hago la presión diastólica en niños. Pero en el adulto, ¿en qué momento marco? En el momento en el que hablo, escucho ruidos, o sea, en el que el flujo se transforma en flujo laminar y ya no hay turbulencia, ya no encuentro. Entonces, cuando hace una investigación, uno debe tomar primer ruido como presión sistólica, desaparición del ruido es presión diastólica. Eso es pues, cuando ya se transforma en flujo laminar. ¿Qué otro comentario podía hacer en esta situación? Claro, si yo tomo la presión, debe estar a la altura del corazón. Donde sí tomo la presión, a la altura del corazón. No puede ser acá, porque si tomo acá sería la presión normal que estoy lanzando menos el peso de la columna sanguínea. Y si tomo acá, será la presión que lanza mi corazón más el peso de la columna. Esta presión, hemos dicho que dos maneras, dos estilos. El Task para niños hasta los 18 años, por consenso dice hasta los 15 años. ¿Sí? Para, no sé, pero Task hace a los 18 años, no se lo olviden. De 0 a 18 años, rige los criterios de Task. Un conjunto de pediatras que se dedica a ver la presión arterial.
Y el JNC es un comité que estudia, igual que el europeo, el americano, reúnen los cardiólogos y hacen su apreciación por metaanálisis. Entonces, estos dicen lo que hemos dicho: presión normal, hipertensión y también indican prehipertensión, hipertensión, e indican incluso el tratamiento. Ahí sí nos llama la atención que el séptimo nivel, que es lo que se conoce, preconiza el uso de diuréticos. Ahora no está preconizado, ya se cambió ese criterio. Se hizo el octavo nivel, pero no publicaron. Se viene el noveno, el siguiente. Esta presión arterial, ¿cómo se comporta en el viejo dicho que 4 de 6 personas son hipertensas? Y que hemos dicho que el 2% de las personas, de los niños, el 2% de los recién nacidos es hipertenso. En adultos dependerá, pues si hacemos una encuesta en ustedes debe estar alrededor de 4%, más o menos 5%. En estudiantes así andará 4 o 5%. Eso tiene que demostrar. Tomar su presión y vamos a tener aparatos, como mientras se hace